Hola, bienvenidos. Esta vez tenemos un tema muy interesante y muy amplio. Se denomina efectos ambientales de los tensioactivos o tensoactivos y fundamentos de ecodiseño. Acompáñenme a ver esta revisión. ¿Son nuestros recursos infinitos? En la Tierra el 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua, siendo 97% aguas oceánicas y mares, mientras que el 3% restante pertenece a las aguas continentales como ríos, lagos, aguas subterráneas y glaciares. Solo una pequeña parte, el 1% de esas aguas continentales, es de fácil acceso para ser utilizada por el ser humano, de ahí la enorme importancia de preservar sus cualidades. Las aguas superficiales son los colectores de multitud de sustancias procedentes de la superficie o de otro tipo de aguas. Muchas de estas materias se degradan en el propio medio acuático, pero otras son transportadas hasta la desembocadura sin experimentar modificaciones. De esta forma, en definitiva, el mar, los ríos, los lagos y los embalses se convierten en depósitos de contaminantes de naturaleza diversa. En esta presentación vamos a hablar un poco sobre los detergentes y la forma en que son biodegradados. Para conocer cuáles son los tensoactivos, sus características y la biodegradabilidad de algunos como el jabón artesanal, te invitamos a que visites nuestra revisión sobre el SCI. La capacidad de un detergente para realizar cualquiera de esas funciones depende de la composición de su formulación, las condiciones de uso, la naturaleza de las superficies a tratar, la naturaleza de la sustancia que desean eliminar, entre otros factores. A pesar del gran número de aplicaciones y de las numerosas ventajas que presentan tanto en el ámbito industrial como económico y sanitario, desde un punto de vista ambiental son consideradas como una importante fuente de contaminación. Se requiere, por lo tanto, que sean lo más inocuos posibles para el medio ambiente, es decir, que sean fácilmente biodegradables y de baja toxicidad. La mayoría de los tensoactivos pueden ser degradados por los microorganismos en el medio ambiente, pero no todos los tensoactivos son igual de biodegradables, incluso algunos de ellos pueden persistir bajo condiciones anaeróbicas, o sea, sin oxígeno. En el primer paso se eliminan los sedimentos y partículas mayores. En los pasos secundarios o degradación secundaria se hacen los tratamientos biológicos y químicos, donde existen bioreactores con bacterias y con distintos microorganismos. Y en los terciarios se da una serie de tratamientos físico-químicos para limpieza de metales contaminantes, así como la desinfección general del agua. Como vemos, aquí hay un diagrama donde habla sobre la planta de tratamiento de agua y cuáles son los diferentes pasos hasta que se le da un uso al agua residual. Y ahí es donde encontramos en el paso secundario a nuestros héroes sin capa, que son todos aquellos microorganismos que van a trabajar para poder biodegradar estos compuestos que nosotros arrojamos al agua. Y estos son grupos de cianofitas, diatomeas, clorofitas, eulenitas, dinofitas y protozoarios ameboides, que corresponden a las imágenes que ustedes pueden ver aquí, además del gran grupo de bacterias. Y esto nos lleva a la biodegradabilidad, pero en el medio acuático. Como vimos, hay diferentes pasos para que algo se pueda biodegradar hasta su última expresión. El primer paso se llama biodegradación primaria y consiste en la pérdida de propiedades de la sustancia. Esto quiere decir que la sustancia, por ejemplo, si es un tensoactivo, deje de ser jabonoso o deje de tener la característica de disminuir la tensión superficial del agua. La secundaria es la división en segmentos más pequeños para que esta molécula se vaya desintegrando. Y la degradación final o biodegradación final es llamada también mineralización. Esto es una reducción completa del tensoactivo a un sustrato mediante enzimas a la forma más simple posible, que suele ser dióxido de carbono y otros. Vamos a ver el diagrama de las pruebas de biodegradabilidad que se le realizan a los tensoactivos. Y estas pruebas se basan en una reacción general que dice que un compuesto orgánico más oxígeno se va a convertir en dióxido de carbono, agua, sales y biomasa, que es una reacción general de la biodegradación. Primero tenemos que saber que a un tensoactivo, para saber si es biodegradable, se le van a hacer una serie de pruebas. Y dependiendo de lo que salga de resultado en estas pruebas, se va a saber si se le hacen pruebas adicionales o si ya se considera biodegradable. La primera prueba es la prueba de biodegradabilidad inmediata. Si esta prueba resulta positiva, se da como un tensoactivo biodegradable y se hacen pruebas complementarias. Si sale negativa, se va a realizar una prueba intrínseca de biodegradabilidad. Si la prueba es negativa, se va a hacer una prueba llamada de simulación en ambientes terrestres y si esta es negativa también, se va a hacer una prueba de persistencia en el ambiente. De manera general, aquí tenemos algunos de los ensayos que son realizados para conocer la biodegradabilidad y la toxicidad en los tensoactivos.
Del lado izquierdo tenemos los ensayos de biodegradabilidad y del lado derecho los de toxicidad. Tenemos los ensayos de bioluminiscencia, ensayos de biodegradación estático y dinámico, el método respirométrico, los métodos de Antrona, que son métodos de seguimiento, medida del carbono total orgánico, los métodos de recuento de ingredientes como las cromatografías de líquidos de alta resolución, que es el HPLC, recuento de biomasa, entre otros. Del lado de toxicidad tenemos la medición de toxicidad mediante intensidad de Vibrio Fischeri, inmovilización de crustáceos con Darla Magna, ensayo de inhibición de crecimiento con otras microalgas, y esos son de los más importantes, sin embargo no son los únicos que existen. En general, aquí podemos ver la lista. Disculpen que la imagen no esté en una muy buena calidad, pero son pruebas de biodegradabilidad inmediata, la prueba AFNOR, diferentes pruebas en frasco cerrado, etc. Entonces, para tener un panorama un poco más amplio, decidimos hacer este video para que podamos ver, recapitulando, cuáles son los procesos que se siguen desde que nosotros formulamos un tensoactivo hasta que éste pueda causar algún impacto en el medio ambiente. En este caso, les quiero comentar cómo influye la estructura de un tensoactivo en su biodegradabilidad. La naturaleza del grupo hidrofílico no tiene excesiva importancia en la biodegradación. En este caso, en igualdad de condiciones, los más biodegradables son los que poseen un grupo carboxílico, seguido de grupo sulfato y por último los grupos sulfonato. En este caso, cuando nosotros vemos un tensoactivo, este sería el tensoactivo BTMS. Este es el grupo que menos importancia tiene en la biodegradabilidad, a eso se refiere. Cuando mayor sea la distancia entre el grupo sulfonato, si se trata de este grupo, y el extremo distal de la cadena mayor, es mayor la biodegradabilidad. Ese se llama principio de distancia. El principal factor que determina la biodegradabilidad es la estructura hidrofoba. En este caso, la estructura hidrofoba de este tensoactivo catiónico, el BTMS, es esta serie de cadenas carbonatadas. Toda esta colita y su largo es lo que dice si es biodegradable o no, como un indicador primario. La biodegradabilidad está favorecida por un aumento de la linealidad del grupo hidrofobo y deteriorada por su ramificación. Sin embargo, si la ramificación de la cadena está próxima al grupo hidrofílico, el tensoactivo es degradado a pesar de ser ramificado. Esto debido a que las bacterias atacan el tensoactivo empezando por el extremo opuesto al grupo hidrofílico y la destrucción de la cadena se paraliza cuando se llega a un carbono terciario. Aquí les puse los tipos de carbonos que hay. Y básicamente el carbono terciario es un carbono que está unido a otros 3 carbonos, 1, 2, 3. Este se convertiría en un carbono terciario. Si lo localizamos en una fórmula, hasta ahí se pararía la biodegradación y empezarían por este lado a degradar esta molécula. Como ya vimos en el diagrama anterior, la concentración es muy importante para la biodegradabilidad inicial de un tensoactivo. También es importante saber si el tensoactivo es muy soluble en agua, es más fácil que se biodegrade, así es un tensoactivo que no es muy soluble, ya que si no es muy soluble, solo una pequeña porción del tensoactivo va a estar disponible para las bacterias y por ende va a ser susceptible a ser degradado. Y estas son otras pruebas de biodegradación con otros tensoactivos, pero probando distintas concentraciones, esta vez hasta 75 miligramos por litro. Y ahora, ¿cuáles son los efectos adversos en el medio acuático? Número 1. Producción de espumas, tanto en río como en estaciones depuradoras de aguas residuales. La espuma es un tipo de contaminación también. Efectos indeseables sobre la aireación, la coagulación y la sedimentación en estaciones depuradoras de aguas residuales. También pueden ser tóxicos para los microorganismos de lodos activados o biopelículas resistentes en el tratamiento secundario de las estaciones de depuración de aguas residuales. Como vimos, estos bioreactores, los que están constituidos por microorganismos, son parte de la depuración o biodegradación secundaria cuando se hacen los tratamientos en las plantas. Número 4. Contaminación de acuíferos. No es muy frecuente y suele ser consecuencia de otro tipo de contaminación más importante, pero también se considera como contaminación de acuíferos. Número 5. Producción de efectos tóxicos adversos sobre los organismos que habitan en el medio receptor. Algunos tensioactivos provocan la inhibición de crecimiento de alga, incluso a concentraciones de 1 miligramo por litro, y las dosis tóxicas en peces suelen estar en el rango de los 2 a los 8 miligramos por litro. Número 6. Provocan la disminución de la tasa de reoxigenación y del grado de oxigenación. Esto influye sobre la calidad del agua y la supervivencia de organismos acuáticos, deteniendo la autopurificación del agua. Número 7. Los productos de degradación de algunos tensoactivos pueden ser estrogénicos. Algunos estudios indicaron la presencia de peces que habitaban aguas bajo las plantas de tratamiento de aguas residuales con importantes anomalías en la reproducción.
Y ahora, ¿qué estamos haciendo al respecto o cómo interviene aquí la cosmética natural? Hay que considerar que se ha visto o se está persiguiendo continuamente que los tensoactivos sean lo más biodegradables que se puedan, lo más compatibles con la naturaleza y los más sostenibles. También se ha visto el origen natural de algunos tensoactivos y muchas de las materias primas de origen natural utilizadas en la síntesis de surfactante se pueden componer de carbohidratos, monosacáridos, disacáridos, péptidos y polipéptidos, aceites y grasas, colesterol y sus derivados. El uso de materias primas de origen natural provee la obtención de productos biodegradables y biocompatibles que reducen el impacto en el medio ambiente y tienen aplicaciones farmacéuticas y biomédicas potenciales, además de ser creados de fuentes renovables que los convierten en fuertes candidatos para reemplazar los surfactantes petroquímicos existentes. Y aquí les tengo el análisis de algunos de los que más utilizamos. En este caso son tensoactivos no iónicos, son el cocoglucósido, el auriglucósido y el caprilglucósido, conocidos comercialmente o comercializados como glucopon 650, 600 y 215. En este caso se hicieron las pruebas completas, ellos han sido evaluados de manera completa para toxicidad y para biodegradabilidad, donde hemos obtenido que para bajas concentraciones de 15 a 25 miligramos por litro se obtienen porcentajes de biodegradación para estos tensoactivos cercanos o superiores al 90%. La legislación actual requiere para un nivel de biodegradación de este tipo de tensoactivos un mínimo de 80% para que el tensoactivo se pueda considerar como biodegradable cuando es aplicado al ensayo de la OCDE. La biodegradación para ello supera un 90% y permanece estable durante los primeros 21 días. Y ahora vamos a ir con otro grupo de tensoactivos. Estos que vimos fueron tensoactivos no iónicos que se están utilizando actualmente en cosmética natural, y estos son los tensoactivos catiónicos que normalmente nosotros utilizamos para acondicionadores, cremas para peinar o para desenredar el pelo o antiestáticos. ¿Qué sabemos sobre ellos? Mientras que hay un menor riesgo para el ambiente por parte de los procesos y subproductos de la biodegradación de los tensoactivos aniónicos y los no iónicos, los catiónicos son mucho más tóxicos y existe una falta de datos sobre la degradación de estos tensoactivos, por lo cual se suelen reunir en grupos y se asume que todos se comportan de manera parecida ante la ausencia de determinaciones individuales, debido a que hay una gran rapidez con la que están saliendo al mercado. Las compañías hacen algún tipo de evaluaciones, no siempre hacen las evaluaciones de biodegradación de manera inmediata, porque están sacando constantemente nuevas líneas en sus productos y nosotros nos podemos quedar con líneas muy nuevas y que todavía no están totalmente evaluadas. Tensoactivos catiónicos y sus problemas. La legislación marca como obligatoria una biodegradabilidad primaria para tensoactivos catiónicos y anfóteros que ascienda más del 80%. En términos de biodegradabilidad final, estos compuestos son degradados por vías aerobias y anaerobias. Los principales problemas se van a presentar en los compuestos cuaternarios y alquilbetaínas. Además de la biodegradabilidad, el comportamiento toxicológico es el segundo criterio de interés. La mayor parte de los peces muere cuando las concentraciones de tensoactivos catiónicos ascienden a 15 miligramos por litro, causando problemas en los huevos de peces desde 5 miligramos por litro, afectando su reproducción. Se han descrito concentraciones tóxicas para distintas especies en un rango de 0.4 a 40 miligramos por litro, mientras que en el caso de los invertebrados las concentraciones van de 0.01 miligramos por litro y con esto ya podemos perturbar los procesos reproductivos. En esta clasificación nosotros podemos ver el tipo de surfactante y una biodegradabilidad aproximada. De los compuestos de amonio cuaternarios, que nosotros conocemos muy bien, porque el BTMS pertenece a este grupo, tenemos que algunos tienen una biodegradabilidad menor al 5%, otros van del 0 al 24% y otros muy contados que son aquellos que se pueden integrar a la cosmética natural o los que se están viendo como tensoactivos para poder suplir el BTMS van de un 40 hasta un 81%. Y aquí tenemos la toxicidad de los surfactantes, la toxicidad acuática, que es algo de lo que estábamos comentando. Estos tensoactivos catiónicos pueden ser tóxicos de manera aguda en diferentes tipos de organismos. En este caso, el BTMS pertenece a este grupo, que son los compuestos de amonio cuaternarios. Y en peces tiene una toxicidad en general de 0.62 a 4.5 miligramos sobre litro. En crustáceos desde el 0.13, o sea, concentraciones muy bajas son muy sensibles, igual que las algas y las bacterias.
Entonces, estos son los datos más cercanos que tenemos al BTMS, ya que no tenemos datos exactos, y por lo cual en algunas páginas se le ha atribuido que tienen ecotoxicidad debido a estos resultados. Estos compuestos, si los desglosamos, serían todos estos. Dentro de ellos encontramos el famoso BTMS y aquí están algunos de sus nombres técnicos, así como algunas de las compañías que lo producen y su número CAS. Para ellos, en general, para este grupo se ha encontrado que la toxicidad aguda de Daphne magna y Proteobacterium fusarium fue llevada a cabo y fueron valores de 0.1 a 1 miligramo por litro, a pesar de que los sustituyentes, que son las variaciones que tienen cada uno de esos compuestos, incrementan la toxicidad, por ejemplo el bencilo, de este por el metilo, en promedio la toxicidad de ellos es parecida, a pesar del largo de la cadena, y eso lo vamos a ver acá. Estos son los diferentes compuestos que estábamos viendo, y este es el BTMS. Si se fijan, todos los compuestos se parecen, por eso forman una familia de compuestos, y lo que varía es el largo de esta cadena y los sustituyentes que tenga aquí. Para toxicidad marina y para biodegradabilidad, todos se toman como un solo grupo, por eso tenemos que estos valores del BTMS se pueden reflejar como si fueran los valores de todo el grupo. Ahora, ¿existen estudios específicos para los alquil-trimetilamonios y alquil-bencil-dimetilamonios? Sí. Se han demostrado pobre biodegradación primaria y no evidencia de degradación final. Pruebas de producción en gas en condiciones aeróbicas fueron las que se realizaron para determinar estas situaciones. Realmente no son biodegradables, tienen muy pobre biodegradación primaria y no presentan evidencias de degradación final. Y es la razón por la que estos compuestos se ha buscado sustituirlos. Ahora, una cosa es que estos compuestos sean ecotóxicos y otra es que sean tóxicos para el humano o que ocasionen alergias. En este caso actúa otro organismo, otra institución, y hay un panel de expertos que determinan, de acuerdo a diferentes evidencias que presentan los productores, si estos tienen algún grado de toxicidad o no para el ser humano, al momento en que se aplican, si pueden ser irritantes, etc. En este caso, se ha arrojado dentro de todos estos lineamientos algunas recomendaciones para el uso del BTMS, que lo podemos tener aquí. Y es que se recomienda, de acuerdo al CONCIL, de acuerdo a este panel, un uso de 1.1 a un 10% como medida segura para este compuesto. Y es aquí donde llegamos a un concepto que tal vez ustedes ya vienen practicando, pero que tal vez no sabían que se llamaba así, y es el ecodiseño en la formulación. Y es que cuando nosotros hablamos de productos de cuidado personal, hablamos de mezclas complejas, donde muchas veces analizar solamente un ingrediente de manera aislada no es suficiente. Los productos de cuidado personal no se formulan aislados, sino que son una mezcla compleja que puede incluir otros compuestos orgánicos, metales, sales, ácidos, bases, extractos botánicos, polímeros, y todos estos llegan al drenaje doméstico o al drenaje global. Todo esto junto es lo que se debería evaluar, y es por eso que hay algunas patentes como esto que ya habíamos visto en la revisión del SSI, que es un diagrama llamado serie de decisiones de algoritmo Gaia. El algoritmo Gaia tiene patente por Johnson & Johnson. Esta compañía empezó a formular de esta forma debido a varios reveses que tuvo de la parte ecológica. Entonces, al diseñar esto, ellos se basaron en 3 parámetros básicos que son la persistencia del químico en el ambiente, su bioacumulación y su toxicidad. Y esto es otra empresa, algo que sacó otra empresa, que es el ecodiseño. El ecodiseño es la formulación verde. Y esto consiste en que nosotros, al momento en que formulamos, tenemos que meter algunas columnas adicionales a nuestra formulación. Por ejemplo, esta tabla número 7 nos muestra un ejemplo de un champú ecodiseñado, donde nosotros podemos ver los ingredientes, los clasificamos por letras en categorías, por ejemplo, surfactantes, conservadores, fragancias, ajustadores de pH, viscosidad, emulsificantes, agua, otros ingredientes, y luego ponemos el ingrediente y su concentración en la fórmula, el porcentaje de estos ingredientes que es orgánico, el indicador ambiental, el indicador de biodegradabilidad, el WFE o GWFE, que significa impacto de los químicos en el ecosistema, que significa Grey Water Footprint, que es el impacto de los químicos en el ecosistema acuático, y le dieron un valor y la contribución del ingrediente a esta huella. Entonces, estos indicadores adicionales se están agregando ya en la formulación. En este caso fue la compañía L'Oréal la que lanzó este tipo de procesos
o de sugerencias al momento de diseñar, y ya comenzaron a diseñar sus champús de esta manera. Si bien no todos son champús elaborados con materias naturales, se trataron de añadir ingredientes que cumplieran con los mejores perfiles ecológicos. Entonces, a ese tipo de modificaciones donde tú tomas en cuenta perfiles de biodegradabilidad o el impacto de tu ingrediente en el medio ambiente, se conoce como ecodiseño. En México actualmente existe una normativa, pero no es una norma oficial mexicana. A diferencia de esta, que las normas oficiales mexicanas son de observancia obligatoria, para esta es una norma mexicana. Esta norma mexicana, que es la NMXQ 901 CNSP del 2016, que se llama Biodegradabilidad de los detergentes domésticos, especificaciones y métodos de prueba, es donde se han declarado los distintos métodos que se siguen para evaluar la biodegradabilidad de los detergentes domésticos en México. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer desde mi trinchera, desde mi formulación? Número 1, disminuir la concentración de los tensoactivos que estoy utilizando. Tengo que llegar a un punto en el que use la mínima cantidad que me dé resultados, y para eso no me queda más que evaluar. Número 2, conocer a profundidad tus ingredientes. Número 3, dar pequeños pasos al ecodiseño. Si bien al momento en que tú eliges usar un tensoactivo u otro, estás dando un paso al ecodiseño, no has evaluado la demás matriz de ingredientes que estás utilizando. Todos deben de ser evaluados para dar pequeños pasos hacia el ecodiseño. Número 4, revisar tus envases o optar por el zero waste. Sin embargo, esta tendencia es opcional. Si bien es lo que nosotros desearíamos en las personas que estamos a favor del zero waste, también puedes comenzar a revisar tus envases, a reducir los tamaños, a usar envases que sean reciclables y a poder hacer actividades donde concientizas a tus clientes. Número 5, elaborar productos multifuncionales. A veces elaboramos un producto para cada característica y esto sería lo deseado, que pudiéramos personalizar nuestros cosméticos, pero a veces un producto puede cumplir varias funciones. Entonces, si es para nosotros, sobre todo para uso personal, evitar tener tantos envases y usar productos multifuncionales. Finalmente, informa a tus clientes sobre alternativas para desechar sus envases adecuadamente y infórmalo en la etiqueta, con esos triángulos que tú puedes poner cuando tu envase sea reciclable. Finalmente, acuérdense, reduce, reutiliza y recicla. La toma de decisiones al momento de elegir un ingrediente en nuestras formulaciones es muy importante. La cosmética natural es tanto una filosofía, modo de trabajo, como un ejercicio consciente y enfocado a disminuir el impacto de nuestro quehacer humano en el medio ambiente lo más posible. Cada actividad tiene un impacto mayor o menor, por lo cual nuestra recomendación general es: usa la cantidad justa del ingrediente con el que te sientes segura, disminuye el impacto y espacia las aplicaciones. Las críticas a un ingrediente unitario son infundadas, puesto que los cosméticos son mezclas complejas que tienen interacciones y comportamientos a través de la concentración, tiempo de exposición, organismo receptor, factores intrínsecos, etc. El ecodiseño es una herramienta adicional al momento de formular, que permite que si conoces datos específicos de biodegradabilidad y toxicidad, esos forman parte de un criterio dentro de tus procesos de formulación. Y por último, una recomendación muy especial: no caer en conductas alarmistas o radicales. Hablar más fuerte no hace que el mensaje llegue mejor. Es necesario trabajar en conjunto. Comencemos por ser congruentes en todo lo que hagamos. Emitamos mensajes positivos, informados y sobre todo, cuidemos el agua. Esto es todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención en este video que fue un poco más largo. Les encargamos que nos sigan en Facebook en /DIY Nato y también en nuestra página de insumos alimenticios que es tesorachihuahua.com. Como siempre, un abrazo.